Así es, Santo, véngase inmediatamente para acá porque Saboritas queremos compartir con todas ustedes información de utilidad sobre las intoxicaciones por alimentos que suceden mucho en verano, porque con el calor se rompe la cadena de frío, ¿cierto? Y los alimentos puede que nos caigan mal antes de lo que pensamos o de lo que esperamos, ¿cierto? Y para eso nos acompaña la nutricionista Bárbara Moreno de la Clínica Talus, a quien recibimos en Sabores con un fuerte aplauso. Hola, Bárbara. Hola. ¿Cómo estás? Es cierto que con las altas temperaturas los alimentos duran menos que en invierno, 100%, por ejemplo, 100%. y nos podemos intoxicar fácilmente. Entonces, ¿qué son básicamente las intoxicaciones por alimento en verano? ¿Cómo surgen y cómo las podemos prevenir y tratar? Ya, bueno, primero tenemos que saber que en verano tenemos una mayor frecuencia de intolerancias y obviamente también de intoxicaciones alimentarias, producto de dos factores principales. Por supuesto, las altas temperaturas, las olas de calor, y segundo también que estamos en época de vacaciones. Sí, pues. Y la gente se mueve mucho, compra una cosita en la playa, compra una cosita en el lago, sale a comer con los niños y esto inmediatamente aumenta el riesgo de las intoxicaciones, ¿ya? Las intoxicaciones alimentarias se deben a patógenos, a bacterias, que debido a que el alimento rompe su cadena de frío, ¿cierto?, aumenta la cantidad y llega a ser perjudicial para la salud. ¿Cómo podemos prevenirlas? Con ciertas medidas higiénicas que podemos hacer todos en casa. Por ejemplo, tener un alimento expuesto al sol versus la sombra, ¿repercute en algo? La verdad es que claramente al sol probablemente va a aumentar mucho más rápido la temperatura que estando en la sombra. Sin embargo, ya un alimento estando fuera de su cadena de frío, sobre todo con las temperaturas que tenemos hoy en día, que son sobre los 35 grados, máximo una hora pudiese estar. Quizá en invierno, que tenemos temperaturas un poquito más bajas, ¿cierto? Podría ser hasta, y siendo exageradas, 2 horas, pero con las condiciones climáticas de hoy día, máximo una hora. Por ejemplo, lo que estábamos hablando en pauta, una olla con arroz, la cadena de frío sería dejar que se enfríe, porque, o sea, no meterlo directo, sino que dejar que se enfríe y luego tapado al refrigerador. Y refrigerar. Sí, o sea, a ver, hay que convenir también que depende de cada alimento, es la cantidad de tiempo refrigerado que se sugiere tener. El arroz particularmente, incluso refrigerado, se sugiere máximo 2 días, ¿ya? Porque tiene una bacteria que precisamente es máximo, ¿ya? Y muchas personas tienen el arroz ahí una semana porque, claro, no vemos que hay pelo, entonces... Entonces, ya en el caso del arroz, ¿y sabes por qué te lo pregunto y pongo tanto énfasis en esto? Porque en el verano muchas personas vacacionan en campings, se llevan sus almuerzos para la playa algunos. Entonces, ¿cuándo se rompe efectivamente la cadena de frío en términos de tiempo? Ya inmediatamente, si yo tengo, siguiendo el ejemplo de este arroz, ¿cierto? Yo lo tengo refrigerado, ¿cierto? Su temperatura está a una temperatura segura. Ya yo lo saqué, lo expuse a la temperatura ambiente, 20, 30 minutos. Ese alimento ya subió su temperatura y el riesgo de que suba la temperatura es que sube también la carga bacteriana o la carga microbiana que tiene el alimento. Entonces ya un arroz, yo lo tuve ahí, ¿cierto? Todos almorzamos, nos quedamos conversando, todos riéndonos, disfrutando la piscina y el arroz se quedó ahí. Y la mosca pasó por ahí y después se devolvió. O sea, claro, pero más encima. Lo que te respondería una persona, un veraneante tipo, digamos, pero si yo lo tengo en el cooler, ¿aún así se rompe la cadena? A ver, si el alimento está en un cooler y tiene las medidas necesarias para asegurar la cadena de frío, no se rompería en ese caso, ¿cierto? Pero a temperatura ambiente, 100% se rompe la cadena de frío. Dentro del cooler, ¿qué podemos llevar que se mantenga bien durante todo un día de piscina o un día de playa? Uno va temprano y quiere abarcar todo, desayuno, almuerzo, hasta la mayonesa. Todo lo mete ahí. Por supuesto, además de que también tenemos que convenir que cuando vacacionamos en familia, las familias que tienen muchos niños, no podemos comprar absolutamente todo en la playa o en el restaurante, porque obviamente aumenta también el costo económico, ¿cierto? Primero, lo más importante es que el cooler debe estar correctamente enfriado, ¿cierto? Porque yo puedo tener un cooler, pero voy y guardo todo adentro con apenas el frío de los alimentos. Sirve para la conciencia, pero muy probablemente no va a durar muy poco. Ya entonces partimos de la base que el cooler debe estar correctamente enfriado con estos bloques de hielo que podemos conseguir en cualquier supermercado, en cualquier casa comercial, ¿cierto? Y hacer la distinción muy importante del hielo que es para el consumo y del hielo que es para enfriar, ¿ya? Porque es muy común ver a las personas que tienen el hielo ahí para enfriar
y agarrar con la mano, sacar del cooler que está lleno de cosas. Para la bebida. Para la bebida, el jugo. Y sale como con olor a salame el hielo. Sí, con olor a como... sí, totalmente, pero pasa más. Pero uno se lo toma igual, porque está en la playa y uno quiere fluir y pasarlo bien. Sí, uno ya este es mi cuarto salame. Claro, exactamente. Ya entonces, importante que dentro del cooler tengamos elementos que nos ayuden a mantener esa cadena de frío y, por supuesto, mantener el cooler cerrado. No abrirlo a cada rato, abrirlo cuando es estrictamente necesario, sacar lo que tenemos que sacar y darle prioridad al cooler a todos los alimentos que... Aquí voy a dar un tip que es muy simple, ya porque de repente es difícil memorizar, ay, dijo la carne, el pollo, el jamón... Todo lo que yo compro en el supermercado o en cualquier negocio y a mí me lo venden refrigerado, la lógica es que debe seguir en las mismas condiciones, refrigerado o en este caso en el cooler. Entonces, si yo compro un jamón, un queso, yo no lo compro en la estantería al lado del arroz, ¿cierto? Entonces tengo que asegurarme que ese producto esté o se mantenga con su cadena de frío, ¿cierto? Jamones, embutidos, quesos, productos lácteos, mayonesa. Todo lo que sacan del congelador. Todo lo que sacaste del refrigerador. En cambio, la leche de litro cerrada no está en una estantería. Entonces la ponen en el bolso y no te ocupa espacio. Claro, por ejemplo, las cajitas de leche para los niños, si en el fondo a los niños no les molesta tomar la temperatura ambiente, eso yo lo compro a temperatura ambiente y no tengo la necesidad de tenerlo en el cooler. Y no ando moviéndole tanto las temperaturas para que quede la cosa. Es un tema no menor el que estamos discutiendo, Saboritas. Y tenemos una pregunta. Sí, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de la gente de la casa, porque este es un tema que nos convoca y nos interesa también saber como dueñas de casa. Hola, bellas, me acompañan en mis vacaciones. Qué bueno que estés de vacaciones. Qué rico. Pregunta Suerte. para la Doc. Yo siempre supe que cuando los mariscos se le echa mucho limón, se cuecen y uno puede comerlos sin riesgo. ¿Es verdad? Ya. Abrazos desde Macul, Antonieta. Ya, qué buena pregunta. Buenísima la pregunta, Antonieta. No. La única manera de bajar la carga microbiana de los alimentos es con la cocción. El vinagre, el limón, la receta de la abuelita no baja la carga microbiana y no cocina el alimento. Lamentándolo mucho con la receta... Ya, pero pongámonos así bien drásticos. ¿Tú me recomiendas que uno se coma un marisco a concha abierta que sacó del mar con limoncito y sal? Pero primero tenemos que hacer una distinción ahí, porque yo tengo un alimento que está vivo, ¿cierto? Cuando yo compro una almeja, una macha, un chorito, ese alimento está vivo. Mientras esté vivo, su proceso de descomposición no se ha iniciado, ¿cierto? Idealmente que yo lo compre con una cadena de frío adecuada y yo me asegure que ese alimento esté vivo, hablando particularmente de los mariscos que todos sabemos, o sea, en las campañas de Semana Santa, no, que tiene que tocarlo, se tiene que cerrar la concha. En ese caso, ¿cierto? No habría o no debería existir mayor riesgo. Ahora bien, también tenemos que convenir que hay épocas de marea roja, ¿cierto? Y que también hay un riesgo al alimento no estar cocinado. Lo ideal siempre es consumir los alimentos completamente cocinados, incluso las carnes rojas, que a mí me gusta. El crudo, famoso, ¿cierto? El ceviche. El ceviche, ya entonces, ejemplo, si yo voy a un restaurante y me como un ceviche, lo ideal, por supuesto, ¿cierto? Uno está contando con que ese lugar tiene una cadena de frío adecuada y que va a asegurarme las condiciones para que ese alimento no sea dañino para mi salud. Y no hay contaminación cruzada y no hay ningún tipo de en el mejor de los casos. Las Saboritas están reaccionando porque este tema la verdad es que está bastante interesante, sobre todo ahora que están muchas de vacaciones. ¿Qué nos preguntan a continuación? Hay que aprovechar a la Bárbara. A ver. Sabores, a mí me encantaban las frutillas con chocolate que venden en Cartagena, pero un día me enfermé y hasta me dio hepatitis. Hoy yo conté un caso similar en la pauta. Nunca más comí y después supe que hasta cera le echaban. Saludos desde Cerrillos, Mari. Mari, ¿cómo le van a echar cera? Ya, primero, la recomendación siempre es evitar consumir alimentos en lugares no establecidos. Si yo estoy comprando un alimento que no tiene ninguna medida sanitaria de por medio, es muy probable que pueda enfermarme o más probable que un alimento que tiene o que ha sido preparado en condiciones adecuadas para manipular alimentos, ¿cierto? Ahora bien, existe el riesgo propio de cada alimento, ¿cierto? Como hablamos del caso del arroz, que tiene una bacteria muy particular, que la salmonela con los huevos, ¿cierto? Pero también existe el riesgo
de la manipulación del alimento. Claro. Quizás esa frutilla, no era que la frutilla tenía una bacteria que es propia de la frutilla que a mí me enfermó, sino que muy probablemente en la producción y en la elaboración de ese alimento se contaminó. Claro. Porque la persona que lo elaboró no tenía las medidas higiénicas necesarias. Ya. Bárbara, yo te quiero preguntar directamente por los olores y los sabores. ¿Son engañosos, por ejemplo? ¿Puede haber un alimento que tiene bacterias, digamos, pero no lo logramos notar porque no sabe mal ni huele mal? Sí, total y absolutamente sí. Aquí también voy a dar un tip que quizá suena bastante lógico, ¿cierto? Pero si yo solamente me guío o si yo espero a que el alimento tenga sus características organolépticas, o sea, su sabor, su color y su olor esté alterado, o sea, claramente eso ya es un indicador de que yo no lo debo consumir. No puedes ni olerlo. Exactamente. Es que porque a veces uno dice, uy, tiene hartos días, pero no huele mal, démosle. O la leche. Claro. ¿Le queda todavía? Exactamente, me parece un súper buen ejemplo, porque claro, o sea, si yo solamente me voy a guiar por eso, voy a esperar que el alimento esté lleno de pelo y bacterias y colonia. Verde. Claro. Gente viviendo. Muy claro, o sea, ya hay un ecosistema ahí, muy probablemente voy a estar muy expuesta a enfermarme. Sin embargo, si yo soy juiciosa y sé, ejemplo, hice una olla de porotos con mazamorra, algo muy propio de la época, ¿cierto? Riquísimo, riquísimo. Pero una vez que ya comimos y que ese alimento se enfrió, hay que refrigerar. No se puede dejar a temperatura ambiente. Enfriado y tapado. Yo lo dejé todo el día y después el otro día no huele mal, lo voy a comer igual. Durante todo ese tiempo que estuvo a temperatura ambiente, todas las bacterias comenzaron a aumentar. Dios y mío. vuelvo y repito, no solo la bacteria propia que puede tener el alimento, sino todas las bacterias que pueden, obviamente, estar ahí producto de la manipulación y de la misma preparación del alimento. Claro, el cuchillo que cortó esto, después cortó otra cosa, etcétera, etcétera. Exactamente. Tenemos más preguntas, comentarios y también testimonios de nuestras queridas saboritas que dicen así. Buenos días, buen día, sabores. A mí me encanta la mayonesa casera. ¡Qué rico! Pero mi pareja me prohíbe hacerla en verano porque dice que se echa a perder. ¿Cierto que es mentira? ¿Cierto que ¿Cierto que es mentira? Roberta de Cartagena. Me encantó, Roberta. Ya, pucha, vamos a tener que decepcionar a Roberta porque en verdad, tanto en invierno como en verano, la mayonesa casera que no es de huevo pasteurizado no se recomienda. Ya. Años atrás, acá en Chile se permitía en los restaurantes todavía y en ciertos comercios la mayonesa casera. Hoy en día eso está prohibidísimo. ¿Sí? Sí. Mira, no solamente cuando tú te vendes un alimento con mayonesa casera es un alimento que está elaborado, es una mayonesa que está elaborada con huevos pasteurizados, o sea que no tienes riesgo de contraer salmonela. En invierno, en verano, primavera, no se recomienda hacer mayonesas caseras. No se recomienda. O sea, todo tiene que ser muy chequeado y además que si un restaurante ofrece una mayonesa casera y alguien se intoxica a propósito de eso, es grave. Entonces, gravísimo. Hay que tener mucho ojo con eso. Los síntomas los vamos a ver a continuación porque si a usted le ha pasado algo de esto, preocúpese. Síntomas de intoxicación alimentaria: náuseas y vómitos. Puede ser náuseas o vómitos. O los dos juntos. O los dos juntos. Diarrea, dolor o cólicos abdominales, fiebre o malestar general. Sí. ¿Tienen que ser todos juntos o con no uno ya basta? necesariamente, no necesariamente, porque puede ser que hablemos también de poblaciones vulnerables. Puede ser que yo adulto fui y comí cierto alimento que estaba contaminado y la verdad es que me provocó un poquito de malestar, quizá una feca un poco más acuosa, pero no me causó grandes malestares. Sin embargo, mi guagua comió de lo mismo. ¿Qué puede pasar? Los niños y los adultos mayores son poblaciones vulnerables y pudiese afectar y presentar absolutamente todos los síntomas. Fiebre, vómito, etcétera. Cierto, y puede ser causa de deshidratación. esto, claro. Sí. Oye, una pregunta que me quedó en el tintero que estábamos recién hablando de cuando uno tiene un alimento. Por ejemplo, tengo una papa o un mango y el mango tiene una manzana, un poquitito de podrido, así como un bichito, como un hoyito raro. Pero de repente agarra las papas con hoyito, no sé qué. Se la corta. Uno come ese alimento, le sacan la parte mala y lo come, o el alimento completo está malo ya por tener. Mira, la verdad es que si bien es cierto, tú puedes decir esa contaminación está localizada en este pequeño espacio que yo estoy mirando, las bacterias, los mohos, todo eso probablemente está esparcido a la mayor parte del alimento y creo yo que sale mejor y hasta más barato
deshacernos de ese alimento y evitarnos la intoxicación. Que después es gasto, claro, no quiero botar comida, pero después hay un gasto de médicos, y de doctores, y de tiempo y de malestar. Sí, exactamente. Entonces, frente al riesgo, yo creo que no vale la pena. Sí. Frente a la duda, absténgase. Y no se coma el mango con el hoyo. Oye, ¿cuánto hemos aprendido hoy día en sabores? Bárbara, nos quedamos cortos, nos quedamos chicos. Nos encantaría invitarte en una próxima oportunidad para seguir hablando de esto y te queremos aprovechar de despedir también y nos vamos ya. Sí, pues nos vamos. Estuvimos con la Bárbara de Talus, que nos acompañó el día de hoy. Nosotros nos vamos.